Hola chicos y chicas, sean ustedes muy buenas tardes. Les saluda la profesora Lidia. ¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Buenas Bien, tardes, profesora. Buenas tardes Bien, con ¿y usted? todos. buenas tardes, profesora. Bien, buenas tardes con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, con ganas de querer aprender hoy día otra clase más del área de Profesora, ciencia, buenas tecnología y tardes. salud. Buenas tardes, chicos. La clase anterior estuvimos viendo sobre el tema de la ciencia, ¿ya? Entonces hoy día nos toca ver lo que es biología. Chicos, vamos a ver el tema del día de hoy. Un conocimiento que significa biología o qué es la E- biología. Es una ¿Clases de la vida? ciencia. Bien, es una ciencia. ¿Qué más? A ver, compartan, chicos. ¿Qué saben ustedes sobre biología? ¿Qué significa para ustedes biología? Una ciencia, está perfecto. Bio de vida y Ya, logía de estudio, y eso quiere decir, que es biología. Vida, estudio de vida, ¿no? estudiar la vida. Muy bien, sí, bien, por ahí estamos. Entonces, ¿qué es la biología? La biología, en primer lugar, chicos, recordemos que es una ciencia, como dijo su compañera. ¿De qué se encarga de estudiar? Se encarga de estudiar a todos los seres vivos, a todos los organismos con vida, desde su origen, su evolución, su crecimiento, la reproducción y sus diversos mecanismos de existencia. ¿Ya? Entonces, biología es una ciencia. ¿De qué se encarga de estudiar? Bio, como dijo su compañera, vida, logía, significa estudio o tratado, ¿no? Estudia la vida, estudia los seres vivos. También podemos decir que la biología estudia empíricamente los fundamentos mismos de la vida. Explica y nos permite también comprender más aún profundamente con respecto a ello. Los biólogos estudian las semejanzas y también las diferencias que existen entre las diversas formas de vida. ¿De qué manera lo vamos a estudiar? En los reinos, chicos, en los reinos y su clasificación. Hoy en día la biología constituye uno de los más grandes y diversos campos del saber y quehacer científico, que se nutre y a la par colabora con otras ramas de la ciencia como la química, la física o la medicina. Y esta parte, si ustedes ya lo tienen, entonces nuevamente colocamos el concepto ahora de biología, que es la biología. Biología es una ciencia que se encarga de estudiar la vida. Por dice bio, vida, logos, tratado o estudio. Concepto, es el estudio integral. Forma, estructura, función, evolución, crecimiento, relación con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De quién? De los seres vivos, ¿no? A ver acá. Término utilizado por Lamarck Treviñanus a partir del siglo XIX. Fue introducido este término de biología en el siglo XIX, chicos. Hasta allí, ¿habrá alguna pregunta? ¿O podemos continuar? No, profe. Entonces, ¿qué es biología? Biología es una, a ver chicos, ciencia, Ciencia que estudia la vida. correcto, que estudia la vida. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? A través de sus semejanzas y también diferencias que existen, ¿no? ¿De qué manera lo vamos a ir estudiando? Conforme ya está establecido, a través de los reinos y su clasificación, ¿ya? ¿Quién es el padre de la biología? Chicos, ¿quién es? Quizá muy claro, Hey, y no. Mm, ¿lo ven? Aristóteles. Muy bien. El padre de la biología es el griego Aristóteles. Es conocido, como lo hemos dicho hace un inicio, el padre de la biología, porque fue la primera persona que se interesó por el estudio de los seres vivos. Por eso se le considera el padre de la biología.
Ay, ¿qué pasó acá? Espérense. Ya. ¿Será importante la biología? Chicos, Pues ¿qué sí, piensan ustedes? Sí, ¿verdad? ¿Y yo creo, por qué creen que sea importante la Sí, profe. biología? porque gracias a la biología hemos podido, pues, tener conocimiento de las células vivas, también sobre muchas cosas, por decirlo, de nuestro cuerpo también, que creo que anteriormente muchos éramos ignorantes a ese tema, ¿no? Ya, muy bien, no sé quién. A ver, ¿alguien más que quiera participar? ¿Por qué creen que ustedes que será importante la biología? Nos habla que también la biología se integra con otras ramas, ¿recuerdan? Como la física, la medicina, ¿no? Por ahí. Entonces también es muy importante, la química, ¿no? Entonces vamos viendo. Uno Es de los importante, aspectos, ya. dime, hija, dime. Es importante porque también nos ayuda para aprender más sobre, mm, eh, para poder escoger si podemos estudiar enfermería, medicina. Ah, muy bien. Sí, también. A ver, vamos a ver, ya que Justina nos está apoyando con el primer párrafo, por favor, ¿nos puedes ayudar a dar lectura, Justina? Sí, profe. Importancia de la Importancia biología. de la biología. ¿Ya? Uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos. Es decir, abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. Ah, muy bien. Entonces, ¿será importante estudiar la biología? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Porque gracias a ella podemos también saber el origen de la vida y la evolución, ¿no? Sobre nuestra existencia. También es importante, ¿por qué? Porque allí, a ver, ¿alguien más que nos pueda ayudar? Yo, A ver, hija. de ahí que sea necesario la realización de investigaciones y estudios sobre los seres vivos de manera constante. Esto nos ha permitido conocer de mejor manera lo complejo que son los microorganismos y, perdón, Y microorganismos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. ajá. También, bien, gracias Lucero. Jennifer nos da un aporte de la importancia de la biología, nos dice, es decir, es importante porque abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. Bien, Jennifer. Entonces, hasta ahí vamos viendo que sí es importante esta ciencia. Como acaba de Lucero, que incluso se han realizado muchos estudios e investigaciones sobre los seres vivos, ¿no? Porque en el párrafo anterior nos está hablando sobre el origen de la vida, la evolución, pero aquí nos habla incluso de algo de una manera tan compleja en el caso de los microorganismos y hasta el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? En los sistemas, por ejemplo, o las células, que vamos empezando a través de las células. ¿Cómo el funcionamiento de cada sistema, ¿no? Por ejemplo, coloquemos el sistema respiratorio, el sistema circular, el sistema digestivo. Entonces, todo ello lo va a ir explicando esta ciencia. En este caso que estamos hablando de la biología es muy importante, así como en este caso, en el ser humano, ¿no? También podemos saber mucho de los estudios de otros seres vivos, desde los más pequeños como los microorganismos y de los seres más grandes, ¿no? Podemos decir también encontramos los animales marinos, ¿ya? De los insectos incluso. Entonces, todo ello abarca el estudio de la biología. También es importante, a ver, vamos a ver el siguiente. Es importante la investigación científica en biología ha posibilitado que diversos especialistas hayan podido crear medicamentos y vacunas. Entonces, ¿será importante? Sí, ¿no? Por eso le decía que la biología se involucra mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con otras ramas, como en el caso de la medicina, ¿no? Porque gracias a ella, pues, como estamos aprendiendo el día de hoy todos, tenemos las posibilidades diversas y especialistas, ¿no?
Pues ahora tenemos una gran cantidad de vacunas, ¿no? Para diferentes tipos de enfermedades. Bueno, las vacunas que ya están establecidas y las que se está aplicando en estos días, ¿no? Contra el COVID-19. ¿Qué combate? ¿Qué es lo que va a hacer las vacunas? Y los medicamentos, combatir las infecciones o previenen enfermedades para el mejoramiento de nuestra calidad de vida, incluso de los animales y las plantas. Recordemos que los animales, obviamente que el ser humano está dentro del reino animal, también encontramos las plantas o el reino fungi, también lo llamamos ahí. Entonces vamos a ver reino monera, reino fungi, reino planta, y todas las clasificaciones de los reinos van a ser estudiados por la biología. ¿Ya, chicos? ¿Hasta aquí habrá alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro? Puede decir su pregunta o plan. No se quede con la duda, estudiante. No, por mi parte no. ¿Continuamos entonces? Bien, Yeah. continuar. Por tanto, la biología también es una ciencia que aporta gran conocimiento en otras ramas de estudio científico, ¿no? Estudio científico. Hemos visto también uno de ellos como en el caso de química, ¿no? Tiene mucho que ver la química con la bioquímica. Son otras ciencias, pero tienen mucho que abarcar, ¿no? La física de igual manera. Las disciplinas biológicas, vamos a ver qué disciplinas biológicas es donde se está, vamos a regresarnos para que puedan entender acá. Dice, la biología también es una ciencia que aporta gran conocimiento en otras ramas del estudio científico. Y uno de ellos tenemos una de las disciplinas biológicas. Aquí hablamos cuáles son estas disciplinas. En el estudio de la biología se ha organizado en 4 conjuntos de disciplinas que son, veamos, el estudio de las estructuras simples de la vida, desde las células, los genes, ¿no? Es la estructura simple. En este caso, si colocamos 2 células, vamos a empezar hablamos de la fecundación. Para que se pueda fecundar un óvulo, que tiene que ver un espermatozoide. Ahí vamos hablando de células, ¿no? Células simples, y esas células van a ser mucho más complejas al momento de hacer la multiplicación de las células, se va a multiplicar. Debe haber un procedimiento que ya de aquí en adelante vamos a ir estudiando. ¿Van a tener información genética? Sí, van a tener información genética. Sí lo van a tener. ¿De dónde vamos a obtener la información genética? Del ADN, bueno, en este caso de la célula de la madre y de la célula del padre. Célula de la madre, óvulo, célula del padre, esperma. Y ambas llevan información genética. Entonces, el estudio de la estructura simple de la vida, que en este caso vamos a tener la célula y los genes. El estudio de las estructuras complejas de la vida. En este caso tenemos los tejidos, órganos, cuerpos. ¿Por qué? De células más células tenemos tejidos. Uniones de células, tejidos. Uniones de tejidos, órganos. ¿Las células son iguales? No, son distintas. Cada una cumple una función diferente. Las células se van a clasificar también de acuerdo a la forma, a su función y a su semejanza. Entonces, si hablamos de células, de los tejidos, vamos a ver que las células epiteliales van a ser diferentes a las células de los músculos, ¿no? O las células, vamos a colocarlo de esta manera, la célula de los huesos será igual a las células musculares, es diferente. ¿Ya? Entonces, pero esas células van a formar un solo órgano o un órgano. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? Sí, Sí, profesora. Profesora. Dígame, Lucero. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente disciplina. El estudio de los órganos y sus historias vitales, disculpen, su desarrollo, crecimiento y procesos vitales. Entonces, una de las disciplinas que podemos ver es el estudio del organismo, ¿no? Su desarrollo, cómo crece, cómo nace, crece, reproduce y muere. Y los procesos vitales que ellos van a tener hasta que llegan a morir. El estudio de la vida como un sistema de interacción. ¿Dónde vive el ser? ¿Dónde habita el ser humano? ¿Cuál es su hábitat? ¿No? Vamos a ver los ecosistemas, las comunidades, las poblaciones.
Entonces, esas vienen a ser la disciplina de la biología, que empieza desde el estudio de la estructura más simple, ¿no? Luego a estructuras más complejas, luego el estudio de un organismo y luego el lugar donde vive el organismo o donde se encuentra el organismo. ¿Hasta ahí me están entendiendo, chicos? Sí, profe. Ya, del otro. Miren, esta ya ustedes lo han visto. Las características de los seres vivos. Los seres vivos se van a caracterizar, aquí nos colocan 8 características. Es una organización específica, ¿no? Porque la estructura organizada es compleja, basada en moléculas orgánicas. La molécula orgánica de todo ser vivo principalmente es el carbono. Nosotros somos materia viva. Y si hablamos dentro de lo que es química o bioquímica, vamos a hallar esta molécula. La molécula orgánica más conocida es el carbono. Ahora dice, otra característica, el metabolismo. Adquiere materiales y energía de su medio y lo convierte en diferentes formas. Su reproducción, ¿no? Capacidad de formar nuevos individuos de la misma especie, utilizando una huella molecular llamada ADN. La reproducción, aquí en este caso de los seres vivos, podemos ver dos tipos de reproducción, una reproducción sexual y una reproducción asexual. Crecimiento es el aumento en la masa viviente. Irritabilidad responde a estímulos de su medio. Movimiento y locomoción, la capacidad de orientación y traslado. Adaptación, capacidad de adecuarse al ambiente, de evolucionar como un todo. Entonces, si el ser humano, por ejemplo, o ustedes que están acá en Ferreñafe, ¿no? Que estamos en Ferreñafe, una zona que hace mucha calor. Entonces, si nos vamos a otra región, a ver, vamos a Puno. Obviamente que la temperatura pues son muy bajas. Ahí hace demasiado frío, incluso llega hasta nevar. Entonces el hombre y el ser humano, en este caso el ser humano, y también hay algunos animales que se pueden adaptar al medio ambiente donde ellos se encuentran. Entonces nosotros podemos adaptar el clima, sí, por eso tenemos una de las características, la adaptación. Vamos a poner el caso del hombre. Obviamente que no todos los seres, en este caso no todos los animales se pueden adaptar, ¿no? No todos. Pero el ser humano sí se puede adaptar. Homeostasis, mantener condición constante o equilibrio del cuerpo dentro de su cuerpo a pesar de las variaciones que se producen a su alrededor. Bueno, hasta ahí tenemos lo que son las características de los seres vivos, Estamos hablando no solamente, chicos, del hombre, sino también de los otros animales, todo el reino animal, también hablamos del reino vegetal y los diferentes otros reinos. Las ramas de la biología, como les había dicho desde un inicio, la biología se va a estudiar de acuerdo a los reinos y su clasificación. Y aquí vemos las ramas. Al ser vivo tratado, vemos el reino monera, el reino protista, el reino fungi, el reino plantae, ¿no? O vegetal, que también se le conoce, y el reino animal o animalia. Dentro del reino monera vamos a ir una clasificación, ¿ya? ¿Qué rama se encarga de estudiar las bacterias? La bacteriología. Acá lo podemos ver. Entonces, ¿este es un ser vivo? Sí, es un ser vivo. Reino protista. ¿Quién se encarga de estudiar los protistas y los protozoarios? Aquí lo tenemos. Los protistas, la protistología. Protozoarios, protozoología. Y las algas, la ficología. ¿Y quién se encarga del estudio de los hongos? Está dentro del reino fungi, ¿no? ¿Quién estudia los hongos? La micología. El reino plantae, o el reino vegetal, en este caso. Las plantas, ¿quién es las plantas? La botánica. Pero hay diferentes plantas, ¿no? Hay plantas con semillas y hay plantas sin semillas. Entre las plantas con semillas, ¿quién se encarga del estudio de las plantas, disculpen, sin semillas? La criptogamia. Ejemplo, los musgos y los helechos. ¿Quién se encarga de estudiar los musgos? La briología. Y los helechos, la pectiriología. ¿Y las plantas con semilla?
Las plantas con semilla. ¿Cuáles son las plantas con semilla? Bueno, vamos a colocarle el maíz, el frijol, lenteja. Esas son plantas con semilla. Con grano, como le decimos que a través de granito, pues tenemos una planta. ¿Quién se encarga de estudiar las plantas con semilla? La fanerogamia, ¿ya? Y en el reino animal o reino animalia, ¿quién se encarga de estudiar los animales? La zoología. Y los gusanos, helmintología. Los moluscos, la malacología. Crustáceos, carniología. Insectos, entomología. Peces, ictiología. Anfibios y reptiles, herpetología. Aves, ornitología. Mamíferos, mastozoología. Y al hombre, la antropología. Entonces ahí podemos observar, chicos, dentro de los reinos, ¿no?, que tenemos, los reinos ya clasificados, vamos a ver el estudio de estos seres vivos de acuerdo también a las diferentes ramas dentro de la biología. Por el tema tratado, en este caso, ¿quién se encarga del estudio de la célula? La citología. Como le dije hace un momento, conjunto de células, formamos tejidos. Pero ¿quién estudia los tejidos o la estructura de los tejidos? La histología. Para tener tejidos o varios tejidos iguales, ¿no?, vamos a obtener el nivel del órgano. Por ejemplo, un órgano, los ojos, ¿no?, o el ojo, el hueso es un órgano, el corazón, el riñón. Entonces ahí tenemos tejidos, conjunto de tejidos, órgano. ¿Quién se encarga de estudiarlo? La anatomía. Las funciones que realizan, la fisiología. La estructura y función molecular, ¿quién se encarga? La bioquímica. Los fósiles del ser vivo, la panteología. Distribución de los seres vivos, la biogeografía. El origen y la evolución de los seres, biogenia. Bueno, y el desarrollo embriológico y post del embrión, ontogenia. El origen y evolución de las especies, filogenia. La clasificación de los seres vivos. ¿Quién clasifica los seres vivos? La taxonomía o la biotaxia. Incluso a través de la clasificación de los seres vivos ahora tenemos los reinos. Los seres vivos y su medio ambiente. ¿Quién se encarga de estudiar al ser vivo y su medio ambiente? La ecología. La herencia y la variación biológica, ¿no? ¿Quién se parece a quién? ¿Por qué son iguales? Entonces, esos estudios que se dan, ¿no?, o que está dado ya, y esos estudios del cual nosotros ahora ya tenemos conocimiento, pero ¿a través de quién? ¿Quién lo estudia en este caso? La genética, ¿no? Y las razas humanas, la etnología. Bueno, chicos, hasta ahí estamos viendo lo que son las ramas de la biología. Por el ser vivo tratado y por el tema tratado. ¿Habrá alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿O podemos continuar? Este cuadrito, pues, se tiene que estudiar, pues, ¿no? Obviamente, pero ahí podemos ver la clasificación de las diferentes ramas, ¿no?, del cual estudia. Dice, la biología se encarga del estudio de la vida. Pero ya, estudio de la vida. Ahora vamos a ver, ¿cómo lo vamos a clasificar? No lo vamos a mezclar las bacterias con los animales, ni con los hongos, ni con las plantas. Entonces, hay que haber una clasificación. Si volvemos a ver sobre la clasificación de los seres vivos, quien se encarga de clasificarlo, ojo, es la taxidermia, la taxonomía, ¿no? Como dice, es una ciencia que se encargó principalmente de la clasificación de los seres vivos. Y a través de ahí, pues ya empezamos a observar las diferentes otras ramas del cual, que también son las otras, son ciencias, de cual se encarga de estudiar cada uno de ellos, ¿no?, de acuerdo a su clasificación. Incluso fue Whittaker en el año 1969, clasificó los reinos, ¿no?, estos reinos. En sí son 5 reinos: monero, pista, fungi, plantae y animal.
Ahí tenemos los 5 reinos de los seres vivos. Bueno, ya que nadie quiere decir un aporte o nadie quiere hablar, ¿vamos a continuar? ¿O paramos ahí, chicos? ¿Habrá alguna duda? ¿O seguimos? A ver, ¿alguien escribió por ahí? Nadie. Hola, chicos, ¿continuamos? Sí, profesora. Ya, veamos. Ahora continuamos con los niveles de organización de los seres vivos. ¿Cuál creen ustedes, chicos, que será el primer nivel de organización? ¿Tienen alguna idea? Profesora, la biosfera. La biosfera ya es uno de los niveles de organización, pero el primer nivel de organización, ¿cuál creen que sea? ¿O cuál es? ¿En superficie de la Tierra? Vamos viendo, ¿ya? A ver, ahí tenemos. Los niveles de organización de los seres vivos se va a realizar de esta manera, o se encuentra de esta manera. El átomo. Conjunto de átomos, ¿no? O suma de átomos tenemos moléculas. Uniones de moléculas tenemos un organelo. Uniones de organelos tenemos la célula. Aquí tenemos pues una célula forma estrellada, ¿no? Una neurona. Conjunto, ya, bueno, muchas células, en este caso la neurona, vamos a formar un tejido nervioso. Acá lo vemos. Conjunto de tejidos, vamos a hallar, o vamos a obtener el órgano. Tenemos el cerebro. Ahora, conjunto de diferentes órganos, ¿no? Diferentes órganos, y estos órganos van a formar un sistema. ¿Qué es sistemas? Bueno, vamos allá del sistema digestivo, el sistema muscular, ¿no? Diferentes tipos de sistemas. Conjunto de sistemas, obtenemos un organismo, o sea, un ser vivo. Acá lo vemos. Conjunto de seres vivos iguales, formamos una población. ¿Ya? Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Conjunto de poblaciones, de diferentes tipos de poblaciones, obtenemos una comunidad. O sea, no solamente va a haber focas, sino pueden ver otros aquí hasta diferentes tipos de peces, ¿no? Entonces, ese es un conjunto de poblaciones, comunidad. En la comunidad, que es el lugar donde van a vivir o donde van a habitar, es el ecosistema. Y el ecosistema está dentro del ecosistema mucho más grande o el ecosistema más grande que es la biosfera. ¿Ya, chicos? ¿Habrá alguna pregunta ahí? ¿Puedo explicar? ¿Puede repetir, profesor? Sí, puedo repetir. Primer nivel, tenemos el átomo. El primer nivel. Vamos a ver el átomo el carbono, es un átomo. El hidrógeno, un átomo. El oxígeno, un átomo. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? El fierro, el hierro, es un átomo. Conjunto de átomos, moléculas. Ay, se movió acá. Esperen un ratito que se movió aquí. Ya. Acá. El átomo, primer nivel. Segundo nivel, molécula. Por ejemplo, para tener una molécula es la suma de átomos, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Aquí podemos ver dos átomos diferentes. Tenemos aquí, miren aquí. Aquí tenemos, vamos a suponer que este sea el oxígeno y el de acá el hidrógeno. La fórmula del agua es H2O, ¿verdad? Que son 2 hidrógenos, un oxígeno. Ahí tenemos 2 átomos diferentes, pero van a unión de 2 átomos distintos, o pueden ser unión de 2 átomos iguales, obtenemos una molécula. ¿Ya?
Ahora, uniones de moléculas, ¿qué obtenemos? Un organelo. ¿Dónde llaman los organelos? En la célula, profesora. Ahí está la célula. Uniones de organelos va a formar una célula. Esta célula, como podemos observar, tiene una forma estrellada, ¿no? Y se encuentra pues en el cerebro, pero esta estamos hablando de la célula todavía. De una célula, ¿ya? Una célula. Esta es una neurona. Uniones de varias neuronas. Obtenemos un tejido. Y estos tejidos, en este caso tenemos el tejido nervioso. Uniones de tejidos, tenemos un órgano. ¿Qué órgano es? El cerebro. Uniones de órganos, Vamos a obtener acá el sistema, como en el caso del sistema nervioso. Este es el sistema nervioso. Uniones de sistemas, no solamente el sistema nervioso, puede ser el sistema digestivo, el sistema respiratorio, uniones de varios sistemas. Obtenemos un organismo. ¿Cuál es el organismo? El ser vivo. En este caso tenemos la foca. Uniones de varias focas. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Miles, muchas focas, muchas focas. Tenemos una población. La población de los focos. Diferentes poblaciones. Población de focas, poblaciones de ballenas, poblaciones de tiburón. Vamos a colocarle así. Poblaciones de pulpos. ¿Qué van a formar? Una comunidad. Acá. Y la comunidad ellos viven dentro de un ecosistema. En este caso, es un ecosistema acuático. Porque ellos viven su hábitat de ellos es una zona acuática. El ecosistema acuático. Que puede ser acuático o terrestre. Hay dos ecosistemas nomás. Acuático o terrestre. ¿Y dónde se encuentran esos ecosistemas? En la biosfera. ¿Y dónde queda la biosfera? La biosfera es el planeta Tierra, que es la superficie de la Tierra. Esa es la biosfera. ¿Alguna pregunta hasta allí? No. ¿Ya lo entendieron? Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Están allí? Sí, profesora. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la actividad en que van a trabajar, pero antes de eso, vamos a como dijeron algunos de los chicos, una repasadita, profesor. Vamos a una repasadita. Vamos a regresarnos nuevamente para recordar el tema del día de hoy. El tema de hoy es biología. Biología es una ciencia que se encarga del estudio de la vida. El objetivo, el estudio principal es el ser vivo. El ser vivo. ¿Cómo lo va a estudiar? Según sus semejanzas y sus diferencias que existen en diversas formas de la vida conocida a lo largo de los diversos reinos y su clasificación. ¿Quién se encargó de realizar la clasificación de los seres vivos? Whittaker, muy bien, Whittaker. Whittaker se encargó del estudio y la clasificación de los seres vivos. ¿Okay? Ahora, la biología dice constituye uno de los más grandes y diversos campos del saber y del quehacer científico. Colabora con otras ramas de la ciencia como la química, la física o la medicina. La biología, como ya lo habíamos dicho anteriormente, ¿no? Estudia integralmente la forma, estructura, función, evolución, crecimiento, relación con el medio ambiente de los seres vivos, ¿ya? Estamos hablando del ser vivo integralmente. El término fue utilizado por primera vez en el siglo XIX por Lamarck Dravidianus, ¿no? A principios del siglo XIX, disculpe. ¿Quién es el padre de la biología? Ahora vamos a ver el padre de la biología. Recordemos que es Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles fue la primera persona que se encargó, ¿no? O se interesó por primera vez en el estudio de los seres
de los seres vivos. Por eso se le considera el padre de la biología. ¿Será importante la biología? Sí, es importante. Claro que es muy importante, porque gracias a la biología podemos obtener explicaciones a muchos de los casos que se presentan. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades, ¿qué medicamentos se puede suministrar o qué vacunas se tienen que colocar, ¿no? También es importante porque gracias a la biología sabemos de qué manera rige la vida en el organismo, desde el organismo más pequeño, como en el caso de los microorganismos, hasta el funcionamiento que realiza el cuerpo humano. También la biología pues aporta gran conocimiento a otras ramas de estudio científico, como lo hemos visto en las diferentes ramas, tanto como en la clasificación de los seres vivos que está ubicada entre los 5 reinos, y dentro de los reinos hallamos las diferentes ramas que también son ciencias. Acá, como ya estaban clasificados, si nos dice que la biología es una ciencia que se encarga del estudio de la vida, correcto, pero no podemos mezclarlo, ¿no? Por eso ya está clasificado a través de esta clasificación de los reinos. Gracias a este personaje muy importante que es Whittaker, ¿no? Él realizó por primera vez la clasificación de los seres vivos, y la clasificó de tal manera como en el reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animal. Entonces cada uno de ellos, ustedes como están observando y están leyendo a la vez, podemos darnos cuenta, chicos, de que hay diferentes ramas, en este caso son ciencias que se encargan de cada uno de ellos, según la clasificación y su estudio, como se encuentra establecido. Y no solamente queda ahí, también se va a estudiar de acuerdo al tema tratado, como la citología es una ciencia que se encarga del estudio de la célula. Ya lo estamos viendo allí. E incluso hemos visto hasta lo que es genética, lo que es psicología, que se encarga ya del ser vivo en la interrelación con su medio ambiente. ¿Okay? Entonces también vemos la estructura y el funcionamiento de las moléculas. ¿Quién se encarga de ello? La bioquímica. Entonces, de igual manera vemos de qué manera estas otras ramas tienen mucho que interactuar con la biología, También hemos aprendido el día de hoy que dentro de los niveles de los seres vivos está clasificado de esta manera, desde el átomo hasta donde se encuentra habitando el ser vivo, en este caso la biosfera, ¿no? Que es la superficie de la átomo, molécula. Bueno, los niveles de organización de los seres vivos son átomo, molécula, organela, que es lo mismo, célula, tejido, órgano, sistema, organismo, población, comunidad, ecosistema y biosfera, ¿no? ¿Dónde está la biosfera? En el planeta Tierra. ¿En qué parte? La superficie, profesora. Perfecto, ahí está. Entonces, hasta allí hemos visto, chicos, lo que es el tema del día de hoy sobre biología, chicos, y vamos viendo cuál es la actividad que ustedes van a desarrollar. Fácil, chicos, solamente van a elaborar un organizador visual del tema desarrollado. Y algo más, chicos. Ilustren el tema, por favor. Ilustren. ¿Y habrá alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no haya quedado claro? ¿O damos por culminada ya nuestra clase del día de hoy? Todo bien, profesor. Todo bien, perfecto. Profesora, ¿cómo hacer un organizador? Un organizador es un mapa conceptual o un mapa semántico. Ese es un organizador. Ya, profesora, ¿y cuándo lo estaríamos entregando? En el transcurso de esta semana, hijo. Ya, profesora. Ahora la pregunta, yo les voy a hacer la pregunta ahora, ¿qué les ha parecido el tema del día de hoy? Bien, profe. ¿Les ha parecido bien? Porque, a ver, ¿qué es lo que han aprendido? La biología, las Todo Ya, lo de ser vivo. bien, a ver, díganme, pues, ¿qué han aprendido? Díganos a todos, compartan, chicos.
¿Será importante la biología? Sí, es importante. Ah, ¿y por qué será importante? Hola. ¿Por qué creen, hijos, que será importante la biología? Porque gracias a ella, ¿qué podemos saber? ¿O qué podemos conocer? ¿Cómo? Podemos conocer del ser vivo, sobre su origen, su evolución, ¿no? ¿Qué más? También podemos estudiar a los seres vivos. Ajá, muy bien. ¿Quién es el padre de la biología? El gran griego Aristóteles. Ah, muy bien, Aristóteles. ¿Quién clasificó a los 5 reinos de los seres vivos? ¿Recuerdo? ¿Quién fue? No les escucho bien. ¿Les digo? ¿O se dan por vencidos ya? A ver, ¿quién fue? ¿Quién clasificó? ¿Quién fue? ¿Justina? ¿Lucero? Ah, no, pues ¿quién fue? Sí, chicos, Whitaker. Muy bien. Entonces, jóvenes estudiantes, damos por culminada nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase y que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase, vuelvo a repetir, por la misma hora, el mismo canal. Y hasta luego, jóvenes. Que Dios los bendiga. Chao.